Sentido común y vida cotidiana, por Juan Soto Ramírez. Si antes de salir de casa uno echa una mirada hacia afuera y descubre que está nublado, es probable que tome un paraguas. Si uno decide ir a la playa, es probable que lleve un traje de baño, bronceador, toalla y previamente hubiese decidido ponerse a dieta. Si uno asiste a un congreso, es probable que haga sus propias marcas en su programa, llegue a tiempo para alcanzar lugar, ponga cara de que todo está muy interesante y haga anotaciones que probablemente nunca revise. Todo esto gracias al denominado sentido común. Es gracias al sentido común que podemos orientarnos o movernos en el espacio. Gracias a él también podemos llegar a determinar qué hacer si nos perdemos o cómo comportarnos si estamos en un restaurante, en un bar o en un table dance. Si se nos rompe una agujeta, si se va la luz, si nos regalan una planta, si las llaves se nos quedan dentro de casa cuando ya estamos fuera, etcétera, sabemos qué hacer. Sabemos cómo sortear los dilemas o las peripecias a las que nos enfrentamos precisamente porque contamos con algo que se llama sentido común. Pero comenzar a suponer que el sentido común es solamente conocimiento acumulado, estaríamos en un error, sobre todo porque no podríamos precisar dónde está acumulado. Y a cómo va la ciencia, no sé si nuestros amigos neurofisiólogos ya hayan descubierto una zona cerebral para el sentido común. Pero en efecto, el sentido común no podría venir ya instalado en el cerebro cual software de computadora. La primera idea que nos puede aproximar al estudio del sentido común es precisamente su consideración como una dimensión de la cultura. Veamos, la doble convicción de que la lluvia moja y que debemos ponernos a resguardo de ella o de que el fuego quema y que no debemos jugar con él, se combinan para abarcar un amplio dominio de lo dado y de lo innegable, para conformar un catálogo de realidades inmanentes a la naturaleza tan concluyentes que se imponen en cualquier mente lo suficientemente esclarecida como para aceptarla. Es cierto, cada cultura parece tener sus asociaciones y sus acepciones, de modo tal que la regla de no jugar con fuego se encuentra muy lejos de ser algo que los faquires puedan tomarse muy en serio. Los fumadores, por ejemplo, al menos los fumadores estándar de nuestra cultura, suelen tener una costumbre demasiado exótica, diría yo. Y digo exótica porque vista desde fuera se torna muy extraña. Los fumadores de nuestra cultura suelen bajarle el tabaco a los cigarros. Y entiendo que esto no es una regla que pueda aplicarse a todos los fumadores, pues no falta el que diga, no, yo no le bajo el tabaco a los cigarros. Bajarle el tabaco a los cigarros es algo así como un hábito, como una costumbre, como un ritual previo a fumar bastante conocido y difundido entre los fumadores. Sin embargo, es algo de lo que los no fumadores no se extrañan cuando la persona de al lado lo hace, porque se toma como una realidad dada e innegable y por tanto hasta cierto punto incuestionable. Es decir, es muy probable que las personas que fuman y que suelen bajarle el tabaco a los cigarros jamás se hayan preguntado por qué lo hacen, pero es muy probable que hayan llegado a la determinación de que si no lo hacen, el cigarro no tiene el mismo sabor o se acaba más rápido o es de mala suerte, etcétera. He escuchado tantas justificaciones de por qué los fumadores suelen bajarle el tabaco a sus cigarros que en algunas ocasiones hasta comencé a convencerme de que así era. Pero lo cierto es que cuando la realidad vivida se asume como tal, es decir, como algo dado e innegable, entonces se presenta incuestionable, y esta es una característica central del sentido común que es incuestionable. Las prescripciones y prohibiciones del sentido común no pueden cuestionarse porque el sinsentido queda al descubierto. En otros países los fumadores no suelen bajarle el tabaco a sus cigarrillos. Más aún, no dicen salud después de que uno estornuda y cuando ellos estornudan y uno les dice salud, es como si uno no les dijese absolutamente nada, como si uno estuviese hablando solo. Esto comienza a cobrar relevancia, pues estoy seguro que a muchos de nosotros nos enseñaron que decir salud después de que alguien estornuda
es una regla de cortesía, pero afortunadamente nuestras reglas de cortesía no son universales. Cada cultura no solo posee sus propios códigos de cortesía, sino también sus propios modos en que funcionan sus tabúes y sus hábitos alimentarios. Podemos afirmar que la cocina de una sociedad es un lenguaje. Sabemos que el alimento sólido se acompaña del alimento líquido y cualquier comensal puede enfadarse si su refresco está congelado o si su gelatina no tiene cierta consistencia. Sabemos que ciertos alimentos se sirven crudos u otros guisados, pero también sabemos que el agua para beber se sirve en una jarra o en los vasos y copas y no en el salero. En el judaísmo, algunas prohibiciones culinarias hicieron que determinados animales sean considerados incomestibles. El concebirlos rumiantes y ungulados como animales comestibles hizo que se eliminara al cerdo de ese sistema, porque no responde a la primera condición. Otras prohibiciones en ese mismo sistema apuntan a los animales marinos que no tengan espinas ni aletas y hacia determinados pájaros y animales que se arrastran. Y así sucesivamente hasta poder entender que todo sistema alimentario cuenta con su propia lógica simbólica. Pero dicha lógica simbólica es, digámoslo solo metafóricamente, invisible para cada habitante de su cultura. Cuando uno se sienta a la mesa y se encuentran dos cuchillos y dos tenedores y dos cucharas, tiene que tratar de distinguir cuál es el cuchillo para la carne y cuál es la cuchara para la sopa, etc. Es de sentido común, por ejemplo, esperar a que el que está al lado o al frente comience a comer para mirar cómo lo hace. Se dice esto porque el sentido común guarda una relación muy estrecha no solo con la lógica simbólica de los sistemas alimentarios, sino con la de los sistemas sociales. Pero debemos decir que en ocasiones el sentido común es precisamente esa lógica simbólica que sirve como referente para el pensamiento, el comportamiento o para la conversación, todos ellos fenómenos colectivos. Pero lo interesante parece comenzar justo cuando el sentido común opera. La falta de sentido común podría llevarnos a la inoperancia, a la tragedia, al drama o a la comedia. Gracias a la falta de sentido común, entonces uno puede dejar un bebé en el borde de la cama o aplaudir o decir olé cuando uno no tiene que hacerlo, etc. A diario nos enfrentamos con situaciones que nos son familiares y conocidas como cruzarnos con personas a las que nos da gusto saludar y a las que no nos da gusto ver, pero en ambos casos sabemos qué hacer. Sin embargo, a diario también nos enfrentamos con situaciones en las cuales no sabemos qué hacer, decir, pensar, etc. Y el sentido común, sea por semejanza o similitud, nos permite resolver esos desafíos, es decir, nos permite enfrentar situaciones conocidas, así como situaciones que nos resultan desconocidas. Cuando decimos que alguien tiene sentido común, no solo queremos sugerir el hecho de que utiliza sus ojos y oídos, sino que como decimos los mantiene, o así lo intenta, abiertos, utilizándolo juiciosa, inteligente, perceptiva y reflexivamente, y que es capaz de enfrentarse a los problemas cotidianos de una manera cotidiana y con cierta eficacia. Y cuando decimos que le falta sentido común, no queremos decir que sea un retrasado, sino que tropieza en los problemas cotidianos de la vida que la vida le arroja a su paso, que sale de casa sin paraguas en un día nublado. Cuando echamos mano del sentido común por lo regular, no nos percatamos de ello. Muchas veces es imposible hacerlo. No obstante, y a pesar de que el sentido común pueda entenderse, como ya dijimos, como una dimensión de la cultura o en todo caso como un sistema cultural, carece de homogeneidad. Por ejemplo, la doble convicción de que el sexo es placentero y peligroso está condicionada a las modificaciones estructurales a través del tiempo. Esto quiere decir que el sentido común no solo cambia de acuerdo con las dimensiones espaciales solamente, sino también con las temporales. De tal modo que lo que consideramos violación o estupro en otros tiempos pudo en otros tiempos pudo no haberlo sido. Pero otro de los aspectos sumamente interesantes del sentido común es que es bastante irregular. No todos tenemos, no todos echamos mano del mismo sentido común. Es así como dice en el texto. No todos lo utilizamos de la misma forma ni para los mismos fines.
Sabemos que el cambio de cultura implica un cambio en las estructuras del pensamiento cotidiano, pero al interior de una misma cultura, el sentido común presenta variaciones de sumo interés para cualquiera que pretenda estudiarlo. Uno de los mejores ejemplos para ilustrar esto es el de cómo sortear un embotellamiento. Sucede a menudo que los automovilistas se topen con un embotellamiento y sucede a menudo también que dichos automovilistas intenten evadir el embotellamiento utilizando vías alternas. Pero sucede también que los automovilistas que tratan de sortear el embotellamiento al encontrarse con más automovilistas que hacen lo mismo se encuentran en un nuevo embotellamiento que ha sido producido gracias a su sentido común y letrado. El ejemplo del embotellamiento nos permite reconocer que si se produce un nuevo embotellamiento producto de una decisión colectiva casual, es gracias a la homogeneidad cultural con la que razonaron mundanamente los automovilistas. Un razonador mundano bien socializado asume un mundo que no está presente objetivamente, pero un mundo hacia el cual tiene un acceso experiencial continuo y además que otros experimentan de forma más o menos idéntica. Pero también nos habla de la heterogeneidad del razonamiento mundano de aquellos que a pesar de saber de la existencia de las vías alternas deciden no aventurarse a tomarlas. Lo interesante es que el nuevo embotellamiento no es producto precisamente de la casualidad, sino de una deliberada forma de razonar o de enfrentar una situación común a todos con una misma forma de pensar a la que bien podemos denominar sin temor a exageraciones sentido común. La gente sabe que en los cumpleaños se regalan cosas, pero no todos regalan lo mismo. El sentido común es una forma especial de razonamiento, pero no es precisamente ese razonamiento lo que caracteriza a la ciencia, sino que es un razonamiento no racional, común a todos, dado e innegable. De lo anterior se desprende que no todos los razonamientos son racionales, sino que existen razonamientos irracionales y el sentido común puede ser de ambos tipos, es decir, hay una forma del sentido común de la suerte de hacer aquello que cualquiera en mi situación haría y hay otra de la suerte de hacer aquello que no cualquiera en mi situación haría, pero que seguramente otro hará lo mismo. A pesar de que la gente sabe que la pueden timar con el viejo truco del billete premiado de la lotería que le venden por una buena cantidad de dinero, la gente sigue cayendo en las garras de los estafadores. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos, bueno, pues simplemente porque la contraposición homogeneidad versus la heterogeneidad en el razonamiento colectivo permite la existencia de diferencias abismales. No hay buen y mal sentido común, simplemente hay sentido común. La discusión sobre el sentido común no puede ser ética o moral, tal como suele darse, sino tiene que ser antropológica, fenomenológica o sociológica. Y dicho sea de paso, es un error suponer que el sentido común es algo opuesto al denominado pensamiento científico. Hay sentido común en la ciencia, sí, así como suena. El sentido común de la ciencia, digamos, es equivalente al conocimiento estándar que cualquier profesional de una disciplina podría tener, por ejemplo, un psicólogo, ya que ahora es algo cotidiano encontrar psicólogos en los talk shows o en las entrevistas radiofónicas. También es algo cotidiano escuchar aberrantes, las voy a llamar así, conclusiones estándar sobre diferentes fenómenos. Trátese del polifacético asesino de costumbres, la mata viejitas o algún célebre secuestrador. Los, los denominados especialistas parecen coincidir en ciertos puntos recurrentes como baja autoestima, infancias malogradas, abuso sexual, consumo de alcohol y drogas, maltrato infantil, etc. Los discursos son tan trillados hasta que hasta las personas que no han tenido una formación psicológica podrían decir lo mismo que un especialista. Y esto es bastante cómico porque los psicólogos ingenuos parecen ratificar la validez de sus conclusiones porque otros especialistas están declarando lo mismo. No parece darse cuenta que en vez de llegar a las mismas conclusiones, están llegando a los mismos discursos. Y cuando algún especialista llega al discurso común de su disciplina, entonces tiene que preocuparse porque estará haciendo cualquier otra cosa, menos psicología, por ejemplo.
Es decir, el conocimiento se vincula en todas partes con la estructura, la organización social, la praxis histórica. No solo es condicionado, determinado y producido por ellas, sino que también es condicionante, determinante y productor de ellas. Detrás de cualquier asociación en una sociedad existe un sentido cultural. La labor de un investigador sería la de adoptar la postura de un criptoanalista cuando aborda una lengua extraña. Pero debemos entender que los sucesos de la realidad no pueden reducirse a los hechos del lenguaje. La denominada realidad no es exclusivamente retórica o de cualquier otra índole asociada a los fenómenos del lenguaje. Nadie duda que la naturalidad, la practicidad, la transparencia, la sistematicidad y la accesibilidad sean las propiedades extrañas del sentido común. Pero lo que no podemos aceptar es que el sentido común se reduzca exclusivamente a dichas características o pueda ser descrito exclusivamente a través de estos elementos. Al imponer un aire de obviedad o de elementariedad a las cosas, también permite distinguir lo que no es obvio o elemental, de tal suerte que también es antinatural, ya que los peces de un acuario tropical no cuentan con sentido común. Es decir, al sentido común sin el elemento social se le denomina instinto. En la medida en que el sentido común es práctico, necesita echar una mano de la evidencia empírica que construye para legitimarse. No obstante, la corroboración de sus pronósticos es endeble y superficial, ya que depende de un sistema ideal de proyección hacia el futuro. Las frases te lo dije o ya ves ayudan a esclarecer esta propiedad del sentido común. Al ser tan amplios, vagos y ambiguos, sus pronósticos requieren de la espera para corroborar sus aserciones. El sentido común se corrobora solo si ocurre de forma tal que sea incuestionable. La incuestionabilidad de sus aseveraciones proviene de un alto grado de irrefutabilidad de sus presupuestos. Los objetos caen porque caen y no por la fuerza gravitacional. La gente se saca la lotería por la suerte que tiene y no por las leyes de la probabilidad. La gente pierde sus trabajos porque tiene mala suerte y no porque no cumplió con los requisitos necesarios para desempeñar una tarea, etcétera. Pero esto no quiere decir que el razonamiento que se desprende del sentido común sea irracionalidad pura, sino que el sentido común precisamente es el ámbito de las pasiones. Uno elige el número 8 porque es el número de su suerte y no porque sea redondo o el doble de 4. En el sentido común hay sabiduría acumulada, conocimiento popular, y no por ello es desdeñable. Para terminar, podríamos decir que la sabiduría de sentido común es descarada y condenadamente ad hoc. Se nos presenta en forma de epigramas, proverbios, obiter dicta, chanzas y anécdotas, contes morales, y no mediante doctrinas formales, teorías axiomáticas o dogmas arquitectónicos. El sentido común forma parte del folclore de la cultura. Fin.